estamos ya en Semana Santa. Vale, ya se me escucha. Vale, pues nada, de nuevo, disculpad los problemas técnicos. Tenemos bastantes problemas porque estamos retransmitiendo a través de Zoom a YouTube. Hoy ha fallado la aplicación a través de la que teníamos que mandar, hoy hemos tenido que buscar nuevas alternativas y tanto el audio como el vídeo pueden fallar a lo largo de la charla. Por lo tanto, os pedimos un poco de paciencia y seguro que lo podéis entender que, bueno, el fin que es escuchar a José Vicente seguro que merece la pena todos estos problemas técnicos. Decía que voy a leer, o estaba leyendo, pero voy a volver a empezar a leer la biografía de José Vicente y lo voy a hacer más que nada para que no se me pase nada porque es muy extensa y creo que merece la pena relatar todos los detalles uno por uno sin que se me pase, sin que se me pase nada. Decía que José Vicente Fernández, que como todos sabemos es vecino de San Miguel de Salinas, es compañero de nuestro municipio, es profesor de música, compositor, director y defensor de la música integral. Él empezó sus estudios reglados en el Conservatorio de Torrevieja Francisco Casanovas, donde obtuvo el premio extraordinario y más tarde se licenció en 2013 en estudios superiores en la especialidad de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Masotti Little y ahí obtuvo matrícula de honor en saxofón. Al año siguiente realizó el máster en formación del profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, participó en el Congreso Internacional de Saxofón EUSAX 2014, ha obtenido premios a nivel internacional y también a nivel nacional con su grupo de cámara Visia, ha participado en el Día Europeo de la Música para Radio Televisión Española, también ha formado parte de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, entre otros muchos méritos. Recientemente, un premio del que, como sanmigueleros, pues nos llegó la noticia y nos sentimos muy orgullosos de que nuestro compatriota, de que nuestro paisano tuviera pues tanto éxito, es que en enero de 2021 fue premiado con la medalla de plata de los Global Music Awards en Estados Unidos con su obra Leuca en la categoría de banda sonora. Y actualmente él es profesor de música en el IES El Burgo Ignacio Echevarría de Las Rozas de Madrid y es profesor de saxofón y compositor. Espero que todo se escuche bien, espero que José Vicente esté a gusto a pesar de los problemas técnicos y seguro que disfrutamos mucho de su charla. Bienvenido José Vicente y todo tuyo. Gracias, Chema. Nada, un placer estar aquí y nada, esperemos que aprendamos y lo pasamos bien. Eso seguro. Comparto pantalla, ¿no? Sí, cuando quieras. Vale. Bien, el motivo de la charla de hoy es acercar un poco y tratar el tema de la educación y la música integral. La educación como tema global dentro de la música y un poco como tema particular la música integral. ¿Vale? Bien, he hecho una presentación y aquí he puesto una especie de introducción en la que vemos un aula de música de UNIES. Abajo tenemos una banda de música en un pasacalle. Y arriba una escuela de música. Y abajo un niño frustrado. ¿Vale? Entonces, un poco por dónde va a introducirse el tema, los problemas, qué cosas hay que mejorar y demás. Bien. Antes de empezar diciendo que la música integral, qué problemas tiene la sociedad musical hoy en día, me gustaría explicar un poco los beneficios. Ya estamos un poco hartos de escucharlo, pero siempre está bien recordarlo. ¿Cuáles son los beneficios de la música en sí, ¿no? Ya sabemos que hay muchos estudios que todo esto lo relacionan. Y nada, la música estimula las capacidades intelectuales, ya sabemos que tiene muchas mejoras en, facetas escolares, favorece la socialización y responsabilidad. Esto hace un poco referencia al tema de las bandas de música, ¿vale? Y el papel que tiene cada músico dentro de la banda. Se favorece la autoestima, confianza en uno mismo, se mejora la disposición a aprender.
Se desarrolla capacidad de trabajo, respeto, creatividad, pensamiento abstracto, etc. Esto es un poco en cuanto a los beneficios que otorga la música, ¿vale? En un nivel de enseñanza, ya sea en un conservatorio, en una escuela o en un instituto. Bien, la parte de la derecha se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, yo lo veo Yo todo lo bien. veo todo, vaya. Son como una imagen, ¿verdad? Y luego los... Sí, lo digo porque tengo aquí vuestra pantalla, pero no sé si estorba. No, 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 todo bien, todo bien. Vale, todo vale. bien. Bien, dentro de cuando hablamos de educación musical, bueno, siempre nos vamos a conservatorios o escuelas de música. Pero vamos a ver qué es en sí la educación musical, a qué hace referencia. Bien, educar musicalmente lo podemos hacer en una escuela de música, que normalmente todos los pueblos tienen una, en un conservatorio, si ya nos decantamos a un nivel un poco más profesional, en un instituto, en un colegio, incluso en agrupaciones musicales, ya sean bandas, formaciones más reducidas, etc. Bien. Antes de empezar con el tema de la música integral, me gustaría hacer un breve barrido histórico para que la gente sepa un poco por qué hablo de esto y la causa de qué, es decir, un poco el por qué. En la Edad Media estaban los famosos trovadores y los juglares, que todo el mundo ha oído hablar de ellos en la escuela, en el instituto, que eran músicos que tenían la función de entretener al pueblo. ¿Vale? Esos músicos componían, improvisaban, tocaban muchos instrumentos con un objetivo, que el objetivo era pues entretener. Con el paso de los años y de las épocas, cada vez se ha perdido esta visión del músico global, con lo cual se ha ido especializando un poco más la música, ¿vale? Ha ido apareciendo la orquesta, las bandas, diferentes instrumentos, la especialización, hasta que llegamos al siglo XX, XXI, ¿vale? Donde la música se basa en una especialización amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que un músico clásico toca en una orquesta, que un músico de banda sonora compone banda sonora, que un director dirige, ¿vale? Que te tienes que centrar en un aspecto. Esto es música especializada. Y música integral, para hacernos así una idea, es música amplia. Un poco lo más global del músico, que sepa hacer muchas cosas, como es el caso de improvisar, componer, tocar muchos instrumentos, no solamente uno, etcétera. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la educación musical hoy en día? Si tú vas a una escuela, conservatorio o vas a impartir alguna clase de música, de un instrumento, lo principal es que toques un instrumento, que solfees, que aprendas teoría y canto, ¿vale? El objetivo que conlleva todo esto es que tú sepas leer partituras, es decir, que seas un devorador de partituras. Con ello, lo que estamos consiguiendo es que un músico o alguien que estudie música se especialice en algo, ¿vale? Bien, y aquí es donde viene la educación integral. Antes de explicar en detalle qué es la música integral, vamos a ver un poco en qué consiste la educación integral a nivel global. Aquí he puesto una breve definición, que es aquella donde las distintas facultades de la personalidad se hallan representadas y se orienta hacia el desarrollo de todas las capacidades del alumnado. Para el logro de estos principios y fines, el conocimiento se ha organizado en áreas, asignatura, materia, teniendo presente que éstas se interrelacionan y se deben trabajar desde un enfoque diverso, globalizador e interdisciplinar. Te interrumpo, me avisa Zoom de que se va a acabar la reunión, Sí, entonces avisamos a la gente, ¿no? De que se queden ahí, que no se muevan, ¿verdad, Chema? Que volvemos Pero te enseguida. ha dicho que se vaya porque a mí me acaba de... No te vimos, Chema.
Que a mí me acaba de decir que la anfitriona ha puesto minutos ilimitados o algo así. Ay, espera, me acaba de salir, es verdad, espera, me ha salido una Sí, a mí respuesta. también, ¿eh? Ah, fantástico, O pues sea mira, que otro problema técnico superado. la cosa marcha bien. La Pues cosa va perdón. mejorando poco a poco. Vale. ¿Sigo? Entonces, Adelante, adelante, Continúa. gracias. muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la educación integral? Pues gracias a este tipo de educación integral, hoy en día tenemos las diferentes materias en los colegios, en los institutos, ¿vale? Y se interrelacionan unas con otras y tiene un enfoque interdisciplinar. Vale. El problema de la educación musical hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre con la música actualmente? ¿Qué problema hay? ¿Qué se debería mejorar? ¿Vale? Es lo que quiero hacer un poco referencia en esta charla. Bien, he puesto algunos guiones de algunas características que hay que debatir. Falta de un buen ambiente musical, poca valoración en la sociedad de la música. Método tradicional. Esto quiere decir que normalmente en las escuelas, conservatorios, se parte de un método tradicional en base al pasado, a la música antigua. Otro de los problemas es que falta mucha motivación, tanto del profesor como del alumnado. ¿Vale? Si un profesor no está motivado, el alumnado tampoco va a estar motivado. Sistema obsoleto. ¿Qué quiere decir que el sistema está obsoleto? Que no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, nosotros si vamos a estudiar en un conservatorio, sea la especialidad que sea, saxofón, piano, dirección, composición, vamos a ser muy buenos, pero en ese género, en ese terreno. ¿Qué pasa? Que nos preparan tan específicamente que solamente podemos optar a oposiciones o a un terreno muy, muy pobre, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa si no hay oposiciones? Que es lo que está pasando hoy en día, ¿vale? Y más en la música. Que el sistema de enseñanza está obsoleto, ¿vale? Y es lo que quiero intentar transmitir. Vale, también se basa en la especialización, eso a la larga es un problema hoy en día porque estamos en una sociedad que está cambiando gracias a la tecnología, muchos cambios, y la música nos está acompañando en este cambio. ¿Vale? Entonces, si nos quedamos anclados al pasado, al método escolástico, al método conservador, vamos a notar un cambio al salir a encontrar trabajo, hacer una crítica social, no sé, a buscar un poco la vida, por decirlo así. Hay también una alta tasa de abandono en los conservatorios del alumnado. Normalmente es por falta de motivación, también porque a lo mejor notas que el método es demasiado antiguo o demasiado poco motivador. Y también que la sociedad ha cambiado, ¿vale? Entonces estos son un poco los problemas que nos encontramos dentro de la educación musical hoy en día. Aquí he puesto unas imágenes. La de la izquierda es un aula de un instituto. En el medio tenemos unas partituras. Pongo las partituras porque quiero que veáis que realmente en un conservatorio, tanto profesional como superior, lo que nos enseña es a leer partituras, ¿vale? Y a la derecha, un aula de conservatorio. Leer partituras quiere decir que tú cuando salgas vas a ser un músico muy bueno, pero leyendo partituras, ¿vale? Por ejemplo, estoy encontrando muchos problemas de antiguos compañeros que se han centrado mucho en su campo, que a lo mejor no se han abierto mucho, que se han encontrado con el problema de que salen del superior, quieren opositar, pero no pueden por una serie de problemas, ya sea porque no hay plazas o por otra cosa. Y no pueden buscarse la vida, porque no saben más cosas dentro del terreno musical. Y eso es el problema que tienen los conservatorios, que nos especializan tanto que hoy en día hay problemas. Hay problemas. Y cuando digo que yo defiendo la música integral, quiero decir que la música integral
Cuando hablo de música integral es en la música que, bueno, global, que todo músico debe conocer, tanto en el terreno compositivo, en el terreno de la interpretación, en el terreno de la dirección, de la producción, de gestionar proyectos, es decir, de saber uno buscarse la vida, ¿vale? Es por eso por lo que me gusta tanto este tipo de enseñanza integral. Bien, y aquí os dejo una imagen del tipo de aulas que me gustaría encontrarme, tanto en un conservatorio como en un instituto, ¿vale? Vemos que son aulas dotadas de tecnología, ordenadores, unos controladores MIDI, diferentes instrumentos, ¿vale? Para basar la música en una práctica instrumental. Muy bien. Y aquí pongo dos ejemplos de músicos. A la derecha tenemos Ara Malikian, que seguramente lo conozcáis todos, y a la derecha David Grimal. David Grimal es un músico francés, un violinista, y Ara Malikian también es violinista, pero son diferentes. Uno es un músico especializado y otro es un músico integral, lo que yo llamo integral, global. ¿Sabéis cuál es cuál? Yo voy a participar, Chema, jugamos. Vale. ¿Quién dice primero? Lo que quieras. Yo creo que Malikian es integral. Yo Sí. también. ¿Por qué lo has pensado? Porque es, no sé, un bohemio de la vida, ¿no? Que tiene mucho. Es un polímata. Total, Efectivamente. total. Sí, aparte se le ve, ¿no? Bien, Ara Malikian es un músico integral. ¿Por qué es integral? Porque no solamente se dedica a tocar el violín, a tocar partituras. De hecho, eso es lo que menos hace. Toca el violín, de hecho lo toca muy bien, improvisa, te toca un estilo, te toca otro estilo diferente, te toca clásico, flamenco, jazz, compone sus canciones, produce, hace diferentes proyectos innovadores, ¿vale? Por eso es un músico integral. Y a la izquierda tenemos David Grimal, que es un excelente músico, pero en el terreno clásico, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un vídeo de un concierto. Como vemos es música clásica. Y a la derecha vamos a ver un trozo de... ¿Vale? Yo creo que se entiende la diferencia. Y nada, repito, ambos son excelentes músicos, solamente que uno un poco más global que el otro, ¿vale? Y actualmente la sociedad necesita músicos y personas integrales, es decir, globales, que abarquen varios campos, que sean competentes en muchos campos. ¿De acuerdo? Seguimos. Uy, me ha salido. Vale.
Vale, ¿qué es lo que pasa dentro de los sistemas de enseñanza actuales en España? Tenemos una alta tasa de abandono de los alumnos del conservatorio. Puede ser debido a la falta de motivación, aburrimiento, que no se sienten comprendidos, que no se pensaban que era una cosa y después realmente es otra. Entonces, el problema de los conservatorios es que te especializan en un estilo, en un instrumento y ya está. Y a lo mejor un alumno entra y se piensa que va a tocar jazz, que va a tocar flamenco, que va a saber a tocar el ukelele, el no sé qué, y así. Y al final, no es eso. Al estudiar música de una manera especializada, estamos abarcando muy poco en la música. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estudiara violín, me especializaría en ser un violinista profesional, pero dejo de saber composición, dirección, producción, gestión de proyectos, etc. ¿Vale? Voy a contar una anécdota, y es que un compañero acabó el superior, era un compañero mío que tocaba el saxofón, pero siempre se ha dedicado a la música especializada, ¿vale? Solamente quería tocar el saxofón clásico y demás. ¿Qué pasó? Salió del superior, lo acabó y no había posiciones. Me acuerdo que le llamó un grupo para tocar con ellos y le dijo, tienes que improvisar en este estilo. Era un grupo de blues. Pero él, al no tener partitura, no sabía qué hacer, ¿vale? No tenía nociones de cómo se improvisaba, no sabía cómo proceder en una tesitura así. Entonces, eso es un problema. Y es un problema que no es de los músicos en sí, es del sistema, de cómo está estructurada un poco la educación musical aquí en España, ¿vale? Entonces, eso hoy en día no se puede consistir porque no. Un músico tiene que saber muchos campos, tiene que saber desenvolverse en una banda, en un grupo de jazz, tiene que saber componer, ¿vale? Tiene que saber hacer bastantes cosas, y más hoy en día. Vale, aquí he dejado algunos campos que son importantes dentro de la música integral. Uno es la interpretación, donde he puesto una mujer tocando el piano. Otro es el terreno de la composición y producción. Cada uno que sepa gestionar sus proyectos, sepa hacer composiciones pequeñas y grandes. Y otro muy importante, el campo de la improvisación, ¿vale? También es importante dirigir formaciones, conocer diferentes estilos, no clases solamente en uno, no sirve de nada solamente saber clásico, conocer la cultura musical. Vale. ¿Por qué la educación musical debería de renovarse y cambiar hoy en día? Punto número 1, para motivar al alumnado, ¿vale? También para generar un tipo de educación integral adecuada a la sociedad en la que estamos. Estamos experimentando en una sociedad con un constante cambio y nosotros tenemos que estar a la altura. Por ejemplo, hoy en día muchos trabajos recurren a la tecnología, tanto en el trabajo en casa como adoptan diferentes papeles dentro de su proyecto con tecnologías. Pues la música tiene que ir igual, tenemos que adentrarnos en la tecnología, captar al alumnado con tecnología, ¿vale? Y no quedarnos atrás. Vale. También para tener opciones en el mundo laboral. Hoy en día, si nos especializamos, es muy difícil que nos vaya bien dentro del terreno musical. Para ser competitivo en una sociedad que cambia. Esto es el objetivo. También debemos valorar la música. ¿Qué hay que hacer para valorar la música? Generar o experimentar un poco este cambio que estoy intentando plasmar, ¿vale? De música integral. Para evitar la frustración del alumnado. Un alumnado que, por ejemplo, el niño que tenemos a la derecha con el piano. Un alumnado que, no sé, que esté motivado tocando el piano,
porque no sepa tocar un método clásico de Mozart, no significa que no valga para la música. A lo mejor sí que vale y los profesores en sí lo están haciendo mal, porque no saben cómo valorarlo, cómo gestionar esa frustración, esa gana de estudio, ¿vale? Y a lo mejor sí que puede valer para componer, para hacer otras cosas dentro de la música. Entonces, hay cosas que el sistema tiene que ir cambiando, ¿vale? Y actualmente coger muchas cosas. Bien, la enseñanza actual también se está quedando muy anclada a lo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que en general estamos viviendo de las rentas. Vivir de las rentas significa que Beethoven, Mozart, Bach hicieron una gran revolución en su época y nosotros hemos cogido eso y estamos un poco como viviendo de ello. Pero es que no es eso, no es lo que debemos hacer. Debemos ir un poco más allá y no solamente quedarnos con ello, ¿vale? Entonces es muy importante que no nos quedemos en el pasado y que sigamos hacia adelante motivando, empleando la tecnología, haciendo músicos completos. Bien, y aquí he puesto la cara del Beethoven y planteo una pregunta. ¿Estaría preocupado Beethoven si viera el poco avance musical que hay en nuestra sociedad? Y arriba he puesto una clase de música tradicional. ¿Vale? Es una pregunta que os dejo a vosotros para que la contestéis si queréis. Yo sé mi opinión. Y nada. Tenemos que dejarles un poquito de tiempo, ¿verdad? Por aquello de... Sí, llevamos como 20, 30 segundos de retraso. O sea que si alguien quiere intervenir, tiene... Pero vamos, yo así, por la cara esa de cabreo que tiene Beethoven, Intuyo que sí. Parece que está Algo cabreado. se veía venir Beethoven ya. Sí. Entonces es una reflexión, ¿vale? Cada uno que se la haga, que piense un poco en si se hace bien actualmente o hay que cambiar algo. Un poco en plan para reflexionar y mejorar. Seguimos. Vale. Otro problema que nos encontramos. La poca asistencia de público en los conciertos clásicos, tanto de orquestas, de bandas, etc. ¿Qué pasa? Bien, lo que ocurre es que actualmente en las bandas como en la orquesta hay muy poca renovación del repertorio. Esto quiere decir que se está tocando un repertorio clásico, anclado al pasado, ¿vale? No se está renovando eso. Y hoy en día hay muchos estilos de música nuevos, llaman muchas otras cosas la atención. Se hace un mismo formato desde hace muchos años atrás, esto quiere decir la disposición de la orquesta, de las bandas, ¿vale? Y música poco cercana al público, a los jóvenes, ¿vale? Entonces, no se trata solamente de educar a la sociedad, de transmitirle ese conocimiento clásico que deberían saber, quién era Beethoven, qué obras tenía Mozart y tal, sino también motivarlos, que les guste la música, ¿vale? Vale, y aquí pongo unas pocas mejoras que se debería hacer en nuestro país para mejorar la educación musical. En primer lugar, música práctica, eso siempre, ¿vale? Educar en diferentes estilos, muy importante, no anclarse en uno solamente, sino abarcar ya flamenco, clásico, neoclásico, lo que sea. Pero bueno, si tenemos un abanico más amplio, mejor. Cultura musical como mejora de la enseñanza, basar la enseñanza también en la improvisación, composición, gestión de proyectos, tocar diferentes instrumentos, también muy importante hoy en día, renovación del sistema de enseñanza, utilizar las tecnologías, por ejemplo, hoy en día todo el mundo tenemos ordenadores en casa, ¿vale? Hay muchos recursos, muchas apps, muchos programas de composición para aprender música, para producir, ¿vale? Todo esto los docentes tenemos que intentar aprovecharlo, más que nada para captar un poco al alumno y que se motive.
también generar proyectos audiovisuales. Vale, y aparte de estas mejoras, ¿qué se debería hacer? Formar a los docentes, ¿vale? Que un docente tenga los estudios de música, que tenga el máster y demás, no implica que, bueno, te vaya a trasladar esa motivación al alumnado. Entonces también los docentes debemos estar en una formación constante, intentando mejorar para nosotros mismos, y eso va relacionado con que si nos formamos nosotros, nuestras clases van a ir a mejor. No basarnos en lo pasado y música integral, que repito, la música integral es la música global, lo que todo músico debería saber: componer, improvisar, tocar muchos instrumentos, dirigir, gestionar proyectos, ¿vale? Bien, aquí os he puesto un ejemplo de una niña de, creo que no sé si tendrá ahora 15 años, Alma Teucher, que es una compositora inglesa, pianista, violinista y en definitiva es una niña prodigio. Es una cría que con muy pocos años toca el piano, toca el violín, compone, dirige, ¿vale? Es un ejemplo un poco de música integral, pero llevado un poco a los niveles extremos. Le dicen que es la pequeña Mozart. ¿Vale? Pues aquí tenemos un vídeo. Este vídeo que voy a poner está con un hombre, ¿vale? Y saca de un sombrero varios papeles. Esos papeles cada uno va a contener una nota. Pues la cría, con esos papelicos, que serán 4 o 5 notas, crea una obra, ¿vale? Improvisa una obra en el momento. Piece based on them. All right. Now, we didn't work out anything by arrangement earlier. C, Oh, La, Mi, Sol. It's interesting. Or I hear a melody for orchestra, but then actually sitting down and developing the melodies, and that's really the difficult part, having to tell a real story with the music. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí la tenemos tocando un concierto. Este concierto no sé si es de ella, porque ella ha escrito sinfonía. Etcétera. Bien, estos son un claro ejemplo de música integral, pero llevado al extremo. Seguimos. Bien. Aquí he puesto 3 artistas. Uno es Paul McCartney, el bajista de los Beatles, ¿vale? El otro es Alejandro Amenábar y Prince. Estos 3 artistas no han tenido estudios de música y han llegado a lo más alto, ¿vale? Para que veáis también que estudiar, tener unos estudios reglados de conservatorio no implica que vayas a ser mejor, que vayas a ser un crack, ¿vale? Vale, y aquí ya hablo un poco de lo que hago yo en mi enseñanza de instituto, con los alumnos, con mis clases de música.
Bien, a la izquierda tengo, bueno, hay un chico con un teclado MIDI. Un teclado MIDI es un teclado que da órdenes al ordenador, ¿vale? Se utiliza para componer, para producir, etc. Y un ordenador. He puesto esta imagen porque se supone que está componiendo, ¿vale? Yo en mis clases de música intento que los alumnos aprendan siempre en base a la composición. Y a la derecha tenemos una práctica instrumental, diferentes instrumentos, diferentes instrumentistas en una agrupación, ¿vale? Que es otra de las grandes características de la música. Nunca hay que perder la práctica instrumental, ¿vale? Bien, y aquí, bueno, esto es un proyecto de de cuarto de la ESO, de un chico que no tiene conocimientos de música, y esto es uno de los últimos proyectos que le mandé a los alumnos de cuarto de ESO. Y es que consiste en que le di 3 imágenes. La primera imagen era esta, donde están sacando un cadáver de un hospital, creo que es, ¿vale? Que es el inicio de la situación del COVID. La siguiente imagen era una imagen de aplausos, un poco para dar un sentimiento así de esperanza. Y la tercera imagen es un abrazo grupal, ya la gente sin mascarillas, etc. Entonces lo que intento con este tipo de proyectos es que compongan música, pero compongan música en base a la imagen, ¿vale? Para reflejar ese sentimiento que intentamos mostrar. Entonces, esto es un ejemplo de un chico de cuarto de la ESO, ¿vale? Para que veáis un poco la música que ha hecho y cómo ha editado esta imagen con música y vídeo. ¿Qué ha pasado? Problemas técnicos. Ah. Wow. Se ha quedado ahí, pillado. Bueno. Es una música así un poco fúnebre para relatar ese sentimiento de angustia que expresa la imagen, ¿vale? Entonces siempre estamos trabajando la unidad didáctica en base a la composición y es una manera un poco más motivadora, ¿vale? Hacerlo un poco más práctico, no solamente teórico. Y nada, quería poner un ejemplo de un alumno. A ver si funciona este sí que es interesante. Otro de los últimos proyectos que vamos a hacer este tercer trimestre es hacer música para audiovisuales. Yo les he dado una pantalla de un videojuego, no sé ni qué videojuego es, pero bueno, parece así de acción y tal. Y ellos tienen que componer la música, ya sea con instrumentos clásicos, con sintetizadores. Entonces les digo, primero, analizar cómo es el videojuego, que en este caso no es un videojuego futurista, ambientado un poco en la tecnología y tal, y poner los instrumentos que conlleven ese tipo de videojuegos. Entonces, al ser así de esa índole, han metido sintetizadores, instrumentos así que son un poco en electrónica. Entonces, esto es otro de los trabajos que me ha hecho un alumno, ¿vale? Y vamos a verlo.
Vale. Y otro de los proyectos que os quiero mostrar, que he realizado recientemente allí en el Instituto de Madrid, es un concurso musical. Como estamos trabajando la música en base a la composición, hemos hecho un concurso para aquellos alumnos que están haciendo este tipo de trabajo. Y nada, este concurso se ha hecho con dos vertientes, una para formación de rock y otra para formación clásica. A quien no le gusta el rock pues puede hacerlo clásico y viceversa. Y nada, esto es un resumen de algunos trabajos que han presentado los alumnos también, para que veáis un poco cómo trabajan. Vale. Como he dicho, esto era un concurso de composición que hace poco hicimos y nada, entregamos 2 premios a 2 de ellos. Y esto es un resumen para que vean también sus proyectos. De hecho, aunque solamente dimos 2 premios, se presentaron, creo que fueron 16 alumnos. Cada obra que compusieron la han estado retransmitiendo por megafonía en el instituto. Es decir, en los cambios de clase sonaban su composición. Y han estado así como casi un mes. Es decir, aunque no hayan ganado, pues se motivan a escuchar su obra. Mira, cambio de clase con mi, con mi composición. Entonces es una manera de motivar, y realmente están jugando y están aprendiendo, porque se lo toman como un juego, pero es un juego en el que aprenden, en el que se van metiendo en contenidos, y ahora van a hacer una música para videojuegos, la semana siguiente a lo mejor coge un tráiler y le van a hacer la música de escena de un tráiler, etcétera, ¿vale? Bien. Ahí. Y nada, para acabar, os dejo aquí la obra, si puedo. La obra que hice para el concurso este de Estados Unidos, ¿vale? Es una obra que se titula Leuca, es para banda sinfónica, está dentro de la música descriptiva. La música descriptiva es aquella que relata sentimientos, que relata historias, y la presenté en la categoría de banda sonora, ¿vale?
eso es un trozo, no la pongo entera porque dura casi 15 minutos, es una parte de la obra, ¿vale? Y es la obra que me entregaron el premio este de la medalla de plata en Estados Unidos. Y nada, para acabar, os dejo esta frase, donde dice: música para proporcionar mayores habilidades como el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, la toma de riesgos que nuestros jóvenes van a necesitar desesperadamente mientras navegan por las duras realidades de un siglo impredecible. ¿Vale? Esto es una frase para que nos apliquemos todos los docentes, qué podemos mejorar, qué no, qué debemos hacer para que nuestros alumnos, aparte de que sepan o tengan conocimientos, sepan desenvolver en la sociedad cuando llegue el momento de que se busque la vida, ¿vale? Y nada, ahí lo dejo. Bueno, espero que os haya más o menos gustado y hayamos aprendido un poco. Pues muchas gracias, José Vicente. Seguro que sí y que surgen muchísimas preguntas. Vamos a avisar ya de que se abre el turno de preguntas para que la gente empiece a depositarlas en el chat de YouTube y mientras, pues empezamos la entrevista Nerea y yo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, antes decirte que enhorabuena por el premio. Ya lo ha comentado Chema también al principio, ¿no? Pero vamos, es un reconocimiento Muchas vamos, gracias. genial. Y cuando nos enteramos, lo celebramos también mucho aquí en San Miguel. Imagino que te llegaron los aplausos así con distancia y que es una alegría que nos hayas puesto un trocito, la verdad. Pues nada, muchas gracias. Y fue curioso cómo me enteré, porque resulta que estaba pasando el perro ahí en San Miguel y me llamó Juan de Dios. Juan de Dios dijo: digo, chico, ¿te has enterado que...? Bueno, no, me dijo, enhorabuena por la obra. Y yo me creía que me decía porque la había escuchado, porque a él sí que le había pasado el vídeo de la pieza. Dice, no, si ya la he escuchado, enhorabuena porque te has llevado la medalla de plata, tal. Y digo, ¿qué me estás contando? O sea, fue así, me enteré así un poco de chiripa, digo, no me lo puedo creer. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, si quieres empiezo yo con las preguntas, Nerea. Bueno, sí, pero antes, si te parece, en el chat creo que hay alguna, ¿verdad? ¿Puede ser? Ha hablado Graciela, Ujú. bueno, sí, ha dicho que cuáles crees que son las motivaciones con las que está cayendo y con todo esto que estás contando, de que hay una baja motivación, de que los métodos están anticuados y todo esto. ¿Cuáles crees que son las motivaciones para que todavía haya gente, todavía haya chicos y chicas que empiecen a estudiar música? ¿De dónde nace esa voluntad y esa motivación para empezar carreras, estudios relacionados con la música? Yo creo que la gente sí que le gusta la música empieza a estudiar porque a lo mejor ha visto un vídeo de YouTube, ha visto alguna canción, algún vídeo que le ha hecho gracia, ¿no? Entonces coge esa primera toma de contacto con agentes externos, por decirlo así. Y ya cuando ven que les gusta, pues se meten en una escuela o en un conservatorio. Y entonces ahí es cuando el alumno hace así, ¡pum! Porque le están enseñando unas cosas que no es lo que se esperaba. ¿Vale? Entonces es lo que estoy haciendo bastante referencia, que tenemos que cambiar eso porque no podamos que en pleno siglo XXI estemos así, perdiendo tanto alumnado. Y desde las escuelas, desde los colegios, institutos, ¿crees que también es una forma de promover la motivación de los estudiantes? ¿O puede producirse ese clic ahí también para que los estudiantes les interese o les empiece a motivar el hecho de estudiar música? Claro, yo creo que, pero haciendo referencia al sistema este, ¿tema? Sí, el sistema de la música integral. Sí, yo creo que sí, que funciona y fíjate, al principio de este curso, cuando empecé aquí en Madrid, lo vieron súper difícil, diciendo, ¿qué me está contando el loco este? Yo componer, tal. Pero eso, lo vieron difícil los 2 primeros días. Al tercero, le cogieron el gustillo, empezaron a reaccionar los otros, pues si hago esto, me puedo juntar con un vídeo y puedo hacer música, tal. Y entonces, poco a poco, hay que mentirles un poco, en el sentido, hay que engancharlos y después ya meterle contenido. Engancharlos así, ¿vale? Es un tira y afloja un poco, a través del docente. Y sí que funciona. Sí que funciona porque los críos se motivan, te presentan incluso mucho más proyectos de los que tú le pides. Eso significa que se han enganchado.
y están dispuestos a aprender. Y en definitiva yo creo que sí, pero eso, tenemos que intentar, en general los docentes, apostar esa motivación extra y que no se pierda esa práctica. De hecho, hoy en día el problema que hay con la pandemia es que la práctica musical, bueno, está un poco limitada por el tema de tocar instrumentos, cantar, el tema de los aerosoles. Entonces, si no hacemos algo con la tecnología, con los ordenadores, es decir, componer, no sé. Yo enseño composición porque, no sé, es algo a mí que me gusta y creo que a ellos también les gusta y se puede relacionar una unidad didáctica con la composición y funciona. Y yo creo que hoy en día, con la situación que tenemos, más aún tenemos que hacer cosas nuevas. Ujú. Tenemos nueva pregunta en el chat, pero antes, relacionado con esto, me gustaría hacer rápido otra pregunta. Los estudiantes, has dicho que al principio te veían un poco como un loco, que me está contando el tío este. ¿Y los compañeros? ¿Hay sinergias con otras asignaturas para promover también esta visión, no solamente de música integral, sino de educación integral incorporando la música? ¿O es algo más una batalla aislada? Los compañeros, si te digo la verdad, al principio también me veían de loco. ¿Qué está haciendo este? ¿Cómo le va a enseñar a unos críos a componer cuando ellos no están en el conservatorio? Es como todo. Ir al conservatorio no significa que vayas a saber más música. Solamente los docentes nos tenemos que adaptar un poco y gestionar cómo vamos a transmitir esos conocimientos para que un crío que no sepa música pueda adquirir esos conocimientos y motivarse, ¿vale? Entonces, esa ahí un poco el la cuestión, que cómo lo hacemos, cómo transmitimos y cómo vinculamos unos conocimientos académicos del conservatorio al instituto o viceversa. Yo creo que está ahí el kit. Y relacionado con el tema de la motivación y más de la deriva social de la música, pregunta Pedro Barquero en el chat que qué opinas del cariz, de la deriva que está tomando la industria musical con personajes como Bad Bunny o similares, supongo que se refiere trap, reggaetón, este tipo de música más moderna, la que está triunfando ahora mismo en Spotify o en cualquier plataforma digital. Él lo califica de productos basura, no sé si tú tienes la misma opinión. Lo primero, hola cuñado, ese es mi cuñado. A mí ese tipo de música no me gusta, pero a mí. Pero siendo sincero, tenemos que respetarlo, ¿vale? Hay que respetar todas las opciones. Es una música que está ahí y como todo nos toca adaptarnos. A lo mejor yo en este momento no me siento muy relacionado, pero en un futuro pues, a lo mejor me tendré que poner un poco a formarme en ese sentido y explicárselo a los alumnos, quién sabe, pero siempre con el máximo respeto. ¿Y no crees que puede servir también un poco como motivación, aunque no sea la música más avanzada, la música más compleja, como motivación para enganchar, para engañar un poco, como decías tú antes, al estudiante y que de ahí se vaya formando en otras ramas y en otros tipos de música? Claro, se puede pensar así, como método de enganche, ¿no? De hecho, hace poco un alumno le expliqué el tema este que vamos a componer y tal. Dijo, ¿pero se puede componer rap? Digo, claro, tal. Entonces lo enganché un poco así con ese lo que me estás contando tú. Nada, es engancharlo con lo que sea. La cuestión es engancharlo. Pues ya, una vez lo tengas enganchado, le vas metiendo conocimientos y poco a poco pues, se reconduce. ¿Y por qué crees que el oficio, la profesión del músico está tan devaluado en la sociedad? Lo decías al principio, cuando la música le gusta a todo el mundo y cuando diferentes tipos de música, ¿no? No solamente la música clásica, pero cuando la música le gusta a todo el mundo, ¿por qué no se le da el valor que merece? Por lo menos a mi juicio. Ya. Este tema, a ver, del valorar la música. A ver. Es que es difícil este tema, ¿eh? Voy a Tranquilo, atender. tranquilo. A ver, la valoración de la música es una cuestión que está hoy en día en la sociedad, que realmente se valora poco, ¿vale? Se valora poco, ¿por qué? Porque realmente en los colegios, en los institutos, cada vez las horas son más reducidas. No sé si te acuerdas que cuando nosotros estudiamos música,
creo que teníamos 3 horas a la semana. ¿Puedo ver? Sí, sí, puede. Y hoy en Sí, sí. día hay una. O sea, algo pasa ahí, ¿vale? Algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? A mi juicio de entenderlo. Lo primero, que no podemos, como he dicho antes, vivir de las rentas pasadas, ¿vale? Hoy en día los docentes nos escudamos mucho en que no se valora la música porque los críos solamente les gusta el trap, el no sé qué, tal, ¿vale? Pero es que no es eso. No se valora la música, a mi juicio de verlo, porque los docentes tampoco hacemos nada porque se valore. Lo único que estamos haciendo es, tienen que escuchar más clásico y formarse un poco más en la música tradicional, en la música académica, pero es que no es eso. Tenemos que avanzar nosotros también para que la evolución de la música vaya acompañada. Entonces ahí el, el tema. Que tenemos que nosotros como docentes no echar piedra afuera y mejorar, ¿vale? Ujú. Vale, pues yo creo que he concluido con mis preguntas, Nerea. Creo que tú tenías también algo más por ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es que tengo muchas cosas apuntadas. Me ha parecido muy interesante, no acabaría nunca de... Pero al hilo un poco de lo que habláis, ¿no? Me ha llamado la atención una cosa que has comentado sobre el tema de la cultura musical, ¿no? De por qué los conciertos están vacíos, ¿no? Los teatros, los auditorios, Mm. conciertos de sinfónicas y claro, ese es un tema que yo veo que pasa no solo en la música, lo veo en muchos ámbitos. Por ejemplo, veo que cada vez parece que más gente escribe libros pero no lee, ¿no? Mm. Pues lo mismo igual pasará, ¿no? Gente que compone pero no escucha música ni va a conciertos. ¿Por qué crees que es eso? ¿Cómo crees que se podría cambiar esta situación? Esta situación, a ver, una de las soluciones que se propone es que se eduque a la sociedad para que asista a los conciertos, ¿vale? Que es muy respetable y también hay que seguir haciéndolo, pero no hay que basarse solamente en eso, porque yo creo que eso a la larga tiende a perder y tú, aunque eduques a una sociedad a la escucha activa de música clásica, al final se va a ir generando nuevas músicas, ¿vale? Y esas músicas, si las estás aislando, estás creando como que se tiene que hacer esto, pero esto lo desconozco, ¿no? Estás creando ahí una ambigüedad. Entonces, hay que seguir educando en la música académica, la música del pasado, pero renovándose, siempre. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que entender, si no, la música va a ir cada vez peor. Sí que me da la sensación un poco por la charla y por cómo lo has enfocado, que nos mandas un poco el mensaje de que para engancharte y para ser ese músico integral tienes que jugar, ¿no? Y tienes que aprender un poco jugando. Que parece que en esa concepción de ese músico especializado se nos ha olvidado un poquito, pues eso, lo de experimentar, ensayo-error, y parece que vamos un poco, Claro, ¿no? eso es. Entonces, ¿qué habilidades debe tener un músico integral? Porque sí que parece que siempre en conservatorio, ¿no? Se habla más de conocimientos, ¿no? ¿Qué habilidades son las que debe tener un músico integral para decir, mira, Un músico integral, a ver, al final es más trabajo que ser especializado, ¿no? Porque tienes que saber de muchas cosas, pero yo creo que eso al final te otorga mayor conocimiento y mucho, no sé, un mayor bienestar también para ti mismo. Por ejemplo, un músico especializado más o menos solamente está conociendo el 20% de lo que se puede hacer con la música, pero en cambio un músico integral está abarcando un amplio terreno dentro de la música. Tú si eres violinista clásica, vas a conocer un 15% así de lo que se puede hacer con la música. Te estás dejando la improvisación, conocer el jazz, muchos estilos musicales, la composición, la dirección, la producción de tus propios temas. Y todo eso hoy en día hay que conocerlo, porque nos tenemos que buscar la vida y porque es necesario en esta sociedad de constante cambio, ¿vale? o sea, es un poco más olvidarnos de la figura del músico mercenario, ¿no? De tú me pagas y yo te toco esto, y más una persona más proactiva, ¿verdad? Claro. Hoy en día, claro, no puedes esperar al final nada de la sociedad ni de nadie. Yo creo que hay que pensar, te tienes que buscar tú las castañas y la manera es sabiendo un poco de todo, haciéndote lo más completo posible y es eso, siendo lo más integral se pueda, ¿vale? Integral ya sabéis que es
abarcar la composición, la interpretación, tocar cuanto más instrumentos mejor, e improvisar. Y pues ya lo he dicho. Eso, la dirección de agrupaciones, gestionar proyectos, todo lo que hemos hablado, en definitiva. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad, con tu permiso, Chema, de ya que has venido aquí, nos has hablado de educación, pero tú también tienes esa faceta de compositor, ¿no? Que nos has dejado ver un poquito al final. ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Cómo lo haces? Nos has dejado ver un poco que trabajas mucho con imágenes, ¿no? Y que eres un poco contador de historias. ¿Cómo es ese proceso? De hecho, a mí primeramente me gusta, siempre que compongo me gusta tener una historia detrás, ¿vale? La primera que compuse se titula Creadores de Sueños, que es una obra que relata el sueño de cualquier persona, cuando nos ilusionamos por algo, después cuando intentamos luchar por ello, las trabas que se nos ponen en el camino y al final cuando lo conseguimos, ¿no? Entonces siempre me gusta tener una historia para ponerle música. También hice una obra dedicada a una amiga mía que se quitó la vida. Es decir, siempre me gusta tener una historia detrás. La Eleuca también tiene una historia de mitología griegas. También se puede componer sin historias, ¿vale? Pero a mí me gusta más este terreno porque se me hace más fácil. Pero a pesar de esto, yo estudié de manera especializada. Como habéis dicho antes, estudié en el conservatorio saxofón, en el superior saxofón, y yo he estado muy centrado en el saxofón. Lo que pasa con el paso de los años, dije, pero si la música solamente no es saxofón, la música es componer, la música es producir, la música es dirigir, la música es improvisar, es conocer jazz, es conocer muchas culturas. Digo, aquí en el conservatorio te están enseñando un 10% de lo que realmente hay. Entonces empecé a picar de aquí, hacer más teclas fuera, y al final intenté formarme, pero a la vez que iba al conservatorio. Así fue un poco mi historia y cómo empecé a componer. Pero realmente la composición la he averiguado por mí mismo. He estudiado de manera autodidacta. Tenemos, Nerea, no sé si tiene más preguntas, pero tenemos otra pregunta en el chat también de Pedro Barquero, que nos pregunta de qué opinas de los conciertos en streaming. Si crees que contribuyen a devaluar la oferta del músico, o si es una herramienta útil como parte de la estrategia de difusión de la obra del músico. En general, lo veo bien, los conciertos en streaming. No sé, lo veo una manera de promocionarse y que tenga un valor ese trabajo. No sé, no le puedo poner ninguna pega a eso. También Graciela, bueno, Tomás te ha dado la enhorabuena, porque dice que le parece un enfoque muy, muy acertado, no solamente para la educación musical, sino a nivel global para todos los tipos de educación. Esto de agrupar diferentes ramas del conocimiento. Y Graciela reflexionaba también sobre que el gusto estético está muy poco desarrollado en nuestra sociedad, no solamente en cuanto a música, sino en general. O sea, que estamos tocando no solamente música, sino que estamos afinando en la música muchos temas que en realidad son globales de toda la sociedad. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer otra reflexión, mandar algún mensaje a José Vicente, o tú misma, Nerea, y si no, vamos a dar un par de minutillos más y ya nos despedimos, que llevamos una hora, pero bueno, tampoco tenemos prisa y como hemos tenido esos problemas técnicos, esperaremos un poquitín. Claro, yo mientras que la gente se quiere lanzar las últimas preguntas, José Vicente, yo aprovecho que estás aquí y te pregunto qué nuevos proyectos tienes en marcha o de cara al futuro, si nos puedes contar algo. Sí, pues, a ver, no pienso mucho a largo plazo, eso también lo tengo que decir, un poco día a día y lo que... Pero estoy formándome ahora en el terreno de la música, la producción, el método, música audiovisual, ¿vale? Me gustaría meterme un poco más en este terreno. Entonces, estoy en ese proceso de aprendizaje también, de formación en este terreno que lo desconozco bastante, ¿vale? Entonces, de momento ahí. Y nada, y seguir motivando e intentar mejorar la enseñanza y también hacer ver que se puede mejorar.
la educación musical en este país, solamente que hay que querer hacerlo. Y para eso hay unos riesgos. Hay que formarse, hay que querer, hay que padecer al principio un poco, pero al final yo creo que son todo ventajas. Tengo que decir que si sigues por ese camino me parece súper acertado este ejemplo que nos has puesto de cómo has hecho el concurso en el centro donde trabajas y que luego esa música se reprodujese en los recreos, me parece un acierto. A Esta mí eso me ha iniciativa parecido un parece- puntazo, sí. Sí. La verdad que está súper guay porque te ve a los alumnos súper contentos ahí, súper, ostras, que esto es mío. No sé, la verdad que es motivador para ellos, la verdad. Pues no tenemos más preguntas ni comentarios en el chat. Si quieres despedirte tú, José Vicente, o mandar un mensaje final para acabar con esta charla y ya nos despedimos. Vale, pues nada, muchas gracias a ti, Chema y Nerea, por esta charla tan entretenida. He estado súper a gusto y nada, como mensaje, un poco a aquellos docentes, a todos los músicos en general, que está en nuestra mano que la música se valore más o menos. Está en nuestra mano, no está en las manos de otros. Entonces vamos a intentar entre todos formarnos, intentar motivar, siempre con la práctica, con la innovación, con las tecnologías. Y de esa manera yo creo que por sí sola la música va a ir mejor. Pero si nos anclamos al pasado, no, finalmente no creo que sea esa la solución. ¿Vale? Pues Nada, muchas gracias. una reflexión muy, muy acertada y con la que no puedo estar más de acuerdo. Como hablábamos, Ujú. no solamente para la música, sino para todos los aspectos de la sociedad y de la vida en general. Muchas gracias a ti, José Vicente, muchas gracias también Nerea, pero sobre todo José Vicente por aguantarnos con paciencia todos estos fallos técnicos que hemos tenido hoy. La verdad es que la charla ha sido súper interesante y hemos podido salvar el escollo. Así que muchísimas gracias. También a todos los que han asistido en el día de hoy y nos despedimos. Voy a ver si encuentro Me por uno a esas aquí. gracias, Chema, con tu permiso. La verdad Sí, es que es un placer y una gozada escuchar a gente como tú que transmite esas ganas, esa forma de enseñar, que ojalá mucha más gente así y que ha sido todo un descubrimiento escucharte, así que enhorabuena y Muchas nada, gracias. Chema, gracias. Gracias a ti y también. recordamos, de nada, recordamos que la próxima charla será ya el viernes 9 de abril. Tendremos a Cristina Ortega, periodista y doctoranda de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nos hablará de la radio y los retos actuales en cuanto a inmigración, en cuanto a COVID y a libertad de expresión. También una charla que seguro que es muy interesante. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y por el apoyo y nos vemos el próximo viernes 9. Gracias, chicos. Un saludo. Adiós.